estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. Varias autoridades recorrieron las instalaciones destruidas de la Contraloría General del Estado. El contralor Pablo Celi aseguró que se trató de un ataque político siniestro. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que existe abundante y contundente información que relaciona a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a Virgilio Hernández en el delito de rebelión. Pablo Celi, Contralor General del Estado, acompañado de varios excontralores, y Diana Salazar, Fiscal General del Estado, entre otras autoridades, recorrió lo que fue uno de los edificios más modernos de la capital, y hoy es un lugar lúgubre. Qué lamentable que hoy se haya sido víctima de un ataque político, pero de una política siniestra que se enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal. Así quedó la Contraloría luego de los días de manifestaciones y los cuestionamientos por los actos vandálicos que ahí se registraron. No cesan. Se ha plasmado un intento de sabotear una de las funciones más importantes del Estado, que es el ejercicio del control público del cual depende la rendición de cuentas que toda autoridad está obligada frente a su sociedad. Celi está convencido que la intención era destruir todo el trabajo investigativo que han efectuado durante los últimos 2 años. Habló de 5.500 informes, 10.500 con responsabilidad administrativa, 6.400 con responsabilidad civil y 520 indagaciones de índole penal. Diana Salazar, Fiscal General del Estado, es cauta al ser consultada sobre la hipótesis que el incendio en la Contraloría fue planificado y coordinado a través de un grupo de WhatsApp. Las investigaciones dejaron al descubierto un chat denominado Grupo Libertador. La Fiscalía lleva a cabo una teoría del caso que es presentada ante los jueces y son ellos quienes tienen que decidir si se ha comprobado o no estos hechos. Salazar resaltó que el trabajo es netamente técnico. Pero se refuerza la hipótesis de que detrás de todo esto estaba el correo, ¿sí? Estamos nosotros recabando todos y cada uno de los elementos que nos lleven a tener la certeza de quiénes estaban detrás de estos actos. Al tiempo de justificar las acciones legales en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Virgilio Hernández. Son investigaciones que está llevando a cabo también la Fiscalía con abundante y contundente evidencia que han permitido sostener, en primer lugar, una formulación de cargos, también solicitar una prisión preventiva por los elementos, no por tweets, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. Y no es político. Absolutamente. Esto no es político, es técnico jurídico. Informó Héctor Romero. Durante su comparecencia ante la comisión que investiga los hechos ocurridos en el paro, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expuso que existieron más de 20.000 noticias falsas que en su mayoría fueron originadas desde Venezuela. Entre otros aspectos que buscaron generar un mayor caos durante las protestas originadas durante los 11 días de paro, estarían las noticias falsas. Así lo dijo la ministra de Gobierno durante su comparecencia en la comisión legislativa que investiga estos hechos. Miren ustedes que el primer día de las protestas identificamos 20 noticias falsas, pero el 12 identificamos 3.600. Y la tecnología permite saber en dónde se ubican las IPs desde las que se envían las noticias falsas. Si bien tuvimos algunos casos esporádicos en Rusia, en Irán, en España, la mayor parte de las noticias falsas se originaron en Venezuela. En total detalló que existieron 20.000 noticias falsas. De otra parte también indicó que los registros del sistema de salud muestran que se atendió a 1.597 personas. El 79.5% de las atenciones médicas se dan en Pichincha y en Azuay. El 66% de los policías que fueron heridos fueron atendidos en centros de salud en Pichincha. En torno a esta exposición desde el lado oficial respecto de lo sucedido en las protestas, el legislador Héctor Yepes solicitó mayor información para poder contrastar lo entregado por las partes. La ministra ha dicho que, salvo 2 casos que se investigan por muerte violenta, el resto de fallecidos durante las protestas serían por accidentes. Yo lo que le he pedido es que nos envíen a esta comisión toda la documentación forense, que algunos hablan de asesinatos y otros hablan de accidentes. Lo riguroso de la investigación que desde esta comisión especial se debe ejecutar estaría en aclarar casos que no pueden quedar impunes. Aquí ha habido 11 muertos
hay que ver cuáles fueron las causas. Hay 11 personas que han perdido el ojo, una persona que se ha quedado sorda, otra persona que se ha quedado ciega. Hay cientos de heridos, tanto civiles como policías y militares que son también ciudadanos, y todo eso debe ser esclarecido. Pero para elaborar un análisis objetivo sobre los hechos suscitados durante las protestas de octubre, asegura el asambleísta Jaime Olivo, se deben realizar aún varias comparecencias. Estamos ya previstos para que comparezca el compañero Jaime Vargas y el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, el señor Contralor y los señores rectores de las universidades, y también otras personas que han estado inmersos en esta movilización. Hasta este 23 de noviembre, la comisión especial que investiga lo relacionado con las protestas tendrá que presentar el informe al Pleno del Legislativo. Aquí también ha hablado la ministra de violencia organizada, que todos vimos, y el gobierno sostiene la teoría de un golpe de Estado, que también queremos ver las pruebas y que se le ponga el cascabel al gato. Pues ¿quién fue? Finalmente, sobre el presunto uso de exceso de la fuerza ejecutado por los gendarmes, Romo señaló que se actuó dentro de la ley. Sin embargo, al existir denuncias, pedirá a la Comandancia General se investiguen estos hechos. Informó Javier Rosero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó su misión de observación en nuestro país, en el contexto de los 11 días de manifestaciones. En un mes emitirá un informe sobre las recomendaciones al Estado ecuatoriano. Del 28 al 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país con el fin de observar de primera mano los sucesos ocurridos durante los 11 días de protestas. En un plazo de un mes podría estar listo un informe sobre las recomendaciones al Estado ecuatoriano. Normalmente es un documento que primero requiere de la elaboración y luego el planteamiento que representa la evaluación de los 7 comisionados. Esmeralda Arosemena de Troifiño, presidenta de la CIDH, no dio más detalles sobre las posibles conclusiones del documento. Sobre el tema se pronunció el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Tendremos que esperar a que lleguen esas recomendaciones. Naturalmente, en la medida de lo posible serán acogidas de inmediato por los respectivos órganos, por los respectivos ministerios. En los casos que haya necesidad de conversación con las víctimas, la Procuraduría General del Estado sería un ente mediador. Con el propósito de llegar a acuerdos amistosos, pero obviamente está también a disposición el sistema de administración de justicia. Estas declaraciones se dieron en la antesala de la tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, evento que fue inaugurado este miércoles y finalizará el 7 de noviembre. El eje de las conferencias será las movilizaciones. Justamente lo que las movilizaciones en el continente y en nuestro país hace un mes muestran es que la gente no se está comunicando. El Estado no se está comunicando con la sociedad civil no se está comunicando con la academia. En este contexto, durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios. La mayoría aportados por personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a derechos humanos o de otras afectaciones, incluyendo a personas detenidas. Informó Priscila Cadena. Atención, Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, y Laura Terán, antigua asistente de presidencia, salieron en libertad este miércoles 6 de noviembre tras la colocación del grillete electrónico. Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa, y Laura Terán, antigua asistente de presidencia, quienes fueron detenidas en mayo pasado dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016, salieron en libertad después de realizar los trámites de ley y la colocación del grillete electrónico. Recordemos que el pasado martes 5 de noviembre, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, levantó la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de las 2 exfuncionarias del gobierno del expresidente Rafael Correa, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares. A cambio, la jueza dispuso la presentación periódica de las 2 procesadas ante la justicia, la prohibición de salir del país y el uso del grillete electrónico. Martínez y Terán son parte del programa de protección de víctimas y testigos y son investigadas por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro de este caso.
Según la Fiscalía, en esta trama de corrupción, presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero, ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas, a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios. Informó Patricia Aldaz. La tarde de este miércoles se suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Rafael Correa, Jorge Glass, Yamil Massú, Vinicio Alvarado y Kai Rungu, además de Walter Solís, procesados por presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso Sobornos 2012-2016. La diligencia se reinstalará este jueves 7 de noviembre a las 10 horas. Bueno, los jueces han resuelto suspender para el día de mañana la continuidad de la audiencia en virtud de que no ha comparecido la defensa del ingeniero Jorge Glass, y luego lo que corresponderá será las réplicas a las intervenciones tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Procuraduría General por parte de los abogados defensores del resto de los recurrentes. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía la tarde de este miércoles. La CONAIE entregó a la Asamblea Nacional su propuesta de proyecto de ley económico. Durante este acto estuvo presente el presidente del Legislativo, César Litardo, según expusieron dirigentes indígenas. Ellos esperan que el documento sea acogido, ya que rechazan en su totalidad la propuesta económica urgente enviada por el Ejecutivo. Fue el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, junto a otros dirigentes indígenas, quienes llegaron hasta la Asamblea Nacional para entregar al propio presidente del Legislativo, César Litardo, su propuesta de ley económica. Hoy estamos aquí, conjuntamente con todas nuestras autoridades de nuestras comunidades, de nuestras 3 regiones, para poder hoy día presentar la propuesta alternativa que hemos dado al país, no al gobierno, sino al país. Otros dirigentes indígenas presentes expusieron también sus criterios respecto a la propuesta consensuada durante el denominado Parlamento de los Pueblos. Esto a la par de su rechazo al proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Tampoco queremos el nuevo proyecto de ley económico que ha mandado el presidente a la Asamblea Nacional. Expuestos estos criterios, Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, que tramita el proyecto enviado por el Ejecutivo, dijo que el texto entregado por la CONAIE es un insumo más para la elaboración del informe que pasará al Pleno. Yo creo que no es correcto oponerse a todo, tampoco es correcto aceptar todo, así que lo importante es debatir, y cuando ellos estén presentes en la comisión, pues tendremos nuestra intervención para poder explicar el por qué respaldamos ciertas medidas. En torno a las diferentes propuestas, Mendoza cree que de parte y parte se pueden recopilar argumentos viables para fortalecer un texto final de proyecto económico que beneficie al país, informó Javier Rosero. Los pueblos indígenas amazónicos piden la salida de Andes Petroleum de sus tierras. La petrolera ha firmado un contrato para la explotación de los bloques 79 y 83 en la Amazonía, que afectaría el corazón del territorio de las 3 nacionalidades. El pasado 10 de octubre, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitió una resolución en donde aceptaba la denominada fuerza mayor. Esta la solicitó la empresa Andes Petroleum en relación a las actividades que no se ejecutaron en el bloque 79 de Pastaza en la región amazónica. Esto significa... En nuestros territorios, en el bloque 79, ya no habrá actividad petrolera. Los pueblos y nacionalidades indígenas celebraron esta decisión, pero a su decir, se debió también considerar el bloque 83 que se encuentra en la misma provincia, pues ahí no solo que se afectaría el corazón del territorio de 3 nacionalidades, Zápara, Quichua y Xiguyar, sino también a pueblos no contactados como los Cuchillacu. Está pues dentro del territorio de los pueblos no contactados, los tagareres y taromenanes, donde la Constitución dice de que son prácticamente territorios ancestrales intangibles, pero no se está respetando. Los pueblos y nacionalidades indígenas además quieren que se elimine todo el catastro petrolero de los bloques de la Ronda Suroriente. No aceptaremos más explotación de nuestros recursos mientras no se demuestre un verdadero desarrollo. En Quito informó Andrea Orbe.
El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante cadena nacional, aseguró que se procederá a hacer un registro de los vehículos en el país. Asimismo, informó que se abrirán escuelas rurales y se revisará el examen Ser Bachiller. Registro de vehículos. Primero, vamos a hacer un registro de las camionetas que, en el campo, sirven para transporte de pasajeros y alimentos. Esa es una función muy importante para el campesino y su familia. Lo mismo haremos con las motos. Nuestros tenientes políticos informarán en sus respectivas parroquias cómo funcionará este registro. Créditos a los campesinos. La Corporación Financiera Nacional y Banco del Pacífico se han desplazado al campo para ofrecer créditos a los cebolleros, a los lecheros, a los paperos, a los bananeros, a los maiceros o a nuestros arroceros. Apertura de centros de acopio. Abriremos decenas de centros de acopio de estos mismos productos para lograr que el productor venda mejor el resultado de su trabajo, para que el consumidor acceda a ese mismo producto más barato. Reapertura de escuelas rurales. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para reabrir más de 500 escuelas rurales en un año que sin ningún sentido las cerraron en el pasado. Examen Ser Bachiller. Vamos a revisar exhaustivamente el examen Ser Bachiller. Qué doloroso es ver tantos jóvenes, sobre todo del campo y los barrios periféricos, deambulando por las calles con la frustración de no haber podido seguir la carrera de sus sueños. Tener un examen único para juzgar y calificar a todos nuestros jóvenes por igual es injusto, es discriminatorio. Los rubros asignados en la proforma presupuestaria para las universidades tienen una fórmula de cálculo. El secretario de Ciencia y Tecnología explica de qué se compone, mientras las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional dicen que no aceptarán una reducción de su presupuesto y están abiertos al diálogo. El presupuesto contemplado en la Proforma 2020 respecto a las universidades se compone de varios rubros, según Agustín Albán, secretario de Ciencia y Tecnología. Gratuidad, que según él se mantiene, rubro de financiamiento, que de igual manera se mantiene, compensación por donaciones, que se ha incrementado, y recaudación de IVA y de impuesto a la renta. Este último punto, a decir de Albán, derivado de la expectativa baja que se tiene respecto de la recaudación, el rubro habría tenido un ajuste menor. Entonces, en la asignación de recursos que se hizo CENESID este año, que es un poquito técnica, premiamos a las universidades que habían incrementado su matrícula, que habían manejado eficientemente sus recursos, que tenían temas de equidad, de acceso, inclusión, etcétera, ¿no? A decir de Albán, gran parte de las universidades tiene un incremento en su presupuesto, sin embargo, solo 4 no recibirían tal. Son la Universidad de Guayaquil, la ESPOL, la EPN y la Central. Y curiosamente todas estas universidades tienen un subejercicio muy importante, es decir, en el año 2018 se les asignaron recursos que no utilizaron. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la doctora Florinela Muñoz, explica cuál podría ser la causa. Probablemente sí han habido subejecuciones presupuestarias, pero debo decir que el sistema de compras públicas es un sistema muy complejo y uno se va encontrando además con problemas de carácter legal, más los temas de la Contraloría. Son temas muy complejos, algo que yo he pedido encarecidamente a CENESID y al sistema de educación superior es que nos ayuden simplificando estos sistemas públicos de compras que no permiten que las universidades tengamos la acción y la eficacia que deberíamos tener. Dicen que no aceptarán esta reducción del presupuesto. No podemos aceptar un recorte de esa naturaleza. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dicen que no están cerrados al diálogo y que habrá que continuarlo. En Quito informó Andrea Orbe. Una fuente radioactiva de alta peligrosidad fue sustraída en el sur de Quito la tarde de este miércoles. Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía y Recursos Renovables informó que el equipo sustraído contiene una fuente radioactiva que emite radiación ionizante. Dicha radiación no se siente, no se ve ni se huele y se transmite por el aire a distancias de varios metros. Mientras más cerca es más peligrosa, ya que al interactuar con el cuerpo humano puede causar muchas enfermedades e inclusive la muerte. Además, se señala que el equipo sustraído no tiene ningún valor comercial. Con esto, una nueva pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante.
De regreso en el Comercio TV, en menos de 24 horas roban en 2 buses urbanos en diferentes sectores del noroeste de Guayaquil. Estos hechos delictivos fueron captados por cámaras de las unidades de transporte asaltadas. La línea 160 de la cooperativa Carlos Castro ha sido en los últimos días blanco de los delincuentes, que por ejemplo el 31 de octubre en el sector de la Florida en el noroeste, robaron con un cuchillo hasta el último centavo al conductor. E intentaron agredirlo con el arma blanca. Un día después, en el sector de la Ladrillera en Flor de Bación, 3 sujetos se subieron a otra unidad cancelando el pasaje. Pero después de unos segundos, procedieron a desvalijar al chofer y a los pasajeros. Y así bajaron con las pertenencias de los usuarios de esa unidad de transporte que circulaba por el noroeste de Guayaquil. Conversamos con algunos profesionales del volante de esa y otras cooperativas de transporte. Ellos están preocupados ante los constantes hechos delictivos que tienen que enfrentar todos los días en esta ruta. Se pide a la Policía Nacional que siga continuando la vigilancia. ¿Cuántos robos en la 160 en los últimos días? Unos dos así, pero a los pasajeros, celulares y a nosotros la uno que se trabaja. Lo que es la entrada a la 8 en adelante, hacia arriba lo que es la gasolina, hasta el Monte Sinaí. Todos esos lugares son bien complicados, la delincuencia es bien dura. Nosotros queramos así un poquito, porque le meten la mano, o si no suben que venden agua y le meten la mano y se van. De su parte, los pasajeros esperan acciones inmediatas antes que ocurra una desgracia en cualquiera de estos automotores. Conductores, pasajeros, todo el mundo que viaja está en riesgo de que los maten. Es que muchas veces mire que si el delincuente lo cogen, pues en poco tiempo sale nuevamente. En la mayoría de los buses han instalado cámaras para detectar el rostro de los antisociales y proporcionar los videos a la policía para que realice las respectivas investigaciones y que estos sujetos peligrosos sean capturados lo antes posible, informó Charlie Pizarro. Pasajeros de un bus que fue asaltado en Urdesa Norte de Guayaquil capturaron y agredieron a 2 de los 4 sospechosos. Parte de la indignación ciudadana fue captada por una cámara. Los sujetos fueron entregados a la Policía Nacional. El robo se había consumado en el bus de la línea 12. Los 4 delincuentes se bajaron, pero 2 de ellos no lograron escapar. Los perjudicados los alcanzaron y los cerraron a golpes en plena calle. Ocurrió en la avenida Primera de la Ciudadela Urdesa Norte, en Guayaquil. Los moradores se unieron a esta acción contra la delincuencia. Unos querían herirlos, pero para buena suerte de ellos, llegaron uniformados a la Policía Nacional en un patrullero. Dos de ellos se dan a la fuga en precipitada carrera. Uno de ellos había tenido en su poder un arma blanca, un cuchillo, que es lo que supieron manifestar. Se les encontró en poder de ellos 2 celulares que habían sido sustraídos. Los gendarmes los pusieron a buen recaudo pese a la insistencia del populacho, que se mostraba indignado. Eso ocurrió a las 20 horas con 24 minutos y fue captado por la cámara de un domicilio. Eso es lo que están buscando, porque los ladrones están más armados que nosotros. Entonces ya la gente está cansada. ¿Y qué nos queda? Caerles a palo y recuperaron las cosas robadas. Estas otras imágenes corresponden a un hecho con similares características, registrado a pocos metros el 18 de octubre. Otra vez los pasajeros de la línea 12 como víctimas de un robo que pretendían hacer justicia con sus propias manos. Situación que no solo preocupa a los habitantes de ese sector residencial de la ciudad. La vez pasada robaron aquí mismo a puras mujeres, entonces se bajaron las mujeres y ¿qué nos quedó? A tacazo limpio y a carterazo. También a los conductores que circulan todos los días por esa ruta, con pasajeros que en horas de la noche salen desde sus trabajos y universidades. Lo que pasa es que uno no puede hacer nada, uno como conductor uno se queda callado, no es que uno trabaja todo a diario, todos los días por aquí. El pasajero se queda y uno no puede hacer nada contra los delincuentes, es la policía que tiene que trabajar más en este sector. Los 2 detenidos ahora se encuentran en manos de la justicia, acusados por el delito de robo.
mientras que en ese barrio los habitantes y transeúntes les han declarado la guerra a los delincuentes, informó Charlie Pisa. Asesinan a una mujer con un corte en el cuello en el cantón Durán, provincia del Guayas. La policía detuvo al ex conviviente de la víctima como principal sospechoso del crimen. Se trata de una persona detenida, la cual está vinculada con el asesinato de una mujer en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Es lo que aseguró el comandante de policía de la zona 8, Ramiro Ortega. Tras la separación de su conviviente, el sujeto habría tomado la decisión de quitarle la vida. Durante horas de la mañana de este miércoles, el plan se llevó a cabo. Susto en el sector de San Enrique. Los operativos se pusieron en marcha casi de inmediato. Aproximadamente a las 06 horas de la mañana, la ciudadana María Nidia Mina Angulo, de 42 años de edad, luego de salir de su domicilio a una distancia aproximadamente de 60 metros desde el lugar, es interceptado por un sujeto quien le propina varias heridas con un arma cortopunzante. Según la autoridad policial, el sujeto ya presentaba antecedentes. Fue capturado al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de la Isla Trinitaria. Que el presunto causante de este hecho sería su conviviente, con quien mantenía una relación hasta hace 15 días, pero producto de sus diferentes acciones violentas, discusiones, peleas, agresiones que habían tenido en los últimos 15 días, ellos se separan. De ahí que siguen las indagaciones. Por ello, las evidencias son analizadas minuciosamente. En los próximos días se daría más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, en el lugar de los hechos, vecinos de la zona aún no podían salir de la impresión de lo que había sucedido. Mi vecino, una excelente persona, que no es justo. Hay una señora que la han apuñaleado, creo, allá. Entonces de ahí me vine y yo dije, puede ser alguien conocido. Entonces me vine a conocerla y es la vecina, que la han muerto. La pareja tuvo 2 hijos, los cuales ahora están al cuidado de sus familiares, informó Julio César Saón. Tras la pausa.